Silencio. Déjenme ver que el neutrófilo ya pasó, ¿no es cierto? Sí. Sí. Hoy es monocito, ya pasó. Ya. Listo. Entonces esto ya pasó. Ahora, entonces aquí tengo basófilo, eosinófilo. Mañana traigo el de echarle a la puerta. Mastocito, fibroblasto, linfocito T y dendrítica. Listo. ¿Basófilo es ustedes? No lo tengo. Miren, ¿ustedes sí vinieron ese día? No entregamos nada. Mastocito, basófilo, fibroblasto, linfocito B, linfocito T, dendrítica, eosinófilo. Este es un quiz. Mire si ya llegó esta niña. Natural Killer. Listo. Está incapacitada. Bueno. Listo. 1, 2, 3. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Santiago Molina, mi compañera Alejandra y mi compañera María Alessandra, y nos vamos a poner sobre el macrófago. Pues el macrófago es una de las células del sistema inmune más importantes, por no más decir como una de las más relevantes en este. Pues el macrófago tiene origen de los monocitos. El macrófago es un monocito que al llegar a los tejidos, pues hay un proceso de diferenciación para cada tejido. Entonces, por eso es que se dice que el origen de los macrófagos es pues, el del mismo monocito, que proviene de la médula ósea y pues de la línea mieloide. Así por decirlo de la morfología del macrófago, es una célula con forma meoide, por el hecho de que es como así es como se mueve. Tiene un núcleo, aquí no se ve, pero es un núcleo arrionado o alveolado, y por lo general es un gran núcleo. En el citoplasma tiene una gran cantidad de que son lisosomas, endosomas y fagosomas, que son pues los que ayudan a hacer el proceso de fagocitosis y demás. En su membrana pues obviamente hay una gran cantidad de receptores y además pues se moviliza mediante microvellosidades o por un movimiento de pseudópodos, que es como predicciones del citoesqueleto. Bueno, en los receptores tenemos los receptores de quimiosina, que son los que se van a encargar de detectar las quimiosinas que nos van a ayudar al movimiento del macrófago, en el sentido de que ellas nos van a hacer como esas señales que nos van a indicar el macrófago hacia dónde es que se están solicitando. Luego tenemos los receptores FC, que lo que van a hacer es detectar esos fragmentos FC que están en los anticuerpos cuando estos están unidos a los antígenos. Entonces, cuando el macrófago reconoce estos receptores, lo que va a hacer es fagocitar todo el complejo, los anticuerpos y también los antígenos. Luego tenemos los receptores... ¿Entendieron eso? No. Vuelve a explicar qué es un receptor FC. Ellos lo que van a hacer es detectar, o sea, está el anticuerpo. En el anticuerpo hay un fragmento llamado FC. Sí, ¿todos se acuerdan de ayer? ¿La región cuál? Eso, la región constante. Entonces, imagínate que pinta. ¿Cómo pinta un anticuerpo? Los de hoy pintaron el anticuerpo. Sí. En el laboratorio. No tiene que ser con todo, solo la Y. Listo. ¿Y dónde tiene el antígeno? Acá, en esa parte. Listo. Entonces, ¿cómo actúa el receptor FC? Entonces, digamos, ese es el fragmento FC. El macrófago, cuando detecta ese fragmento, él lo que va a hacer es fagocitar todo el complejo. O sea, lo va a detectar y lo va a fagocitar todo, con anticuerpos y también el antígeno. ¿Entendieron eso? Sí. Listo. Y eso se dice internalizar. Listo. Entonces, para eso es el receptor FC. ¿Y cómo son las siglas? FC, receptor y la inmunoglobulina. ¿Sí lo han visto en los libros? Por ejemplo, se dice FC, gamma, receptor 1. Se dice receptor de la inmunoglobulina G en la región constante, porque gamma es la subfamilia de la inmunoglobulina.
aquí dijera FC epsilon, Sí. receptor de la región constante de la inmunoglobulina. ¿Se han visto eso? ¿Esas letras? Ahora ya saben qué significa. Es el receptor de esa región, del FC. Listo. ¿Qué otro receptor tiene el macrófago? También tiene el HLA, que es el que se va a encargar de hacerlo de la presentación de los antígenos, porque el macrófago es una de las células que hace la función. Entonces, cuando el macrófago ataca al patógeno, él va a coger un fragmento de él, que es el antígeno, y va a buscar un linfocito T para mostrárselo, activarlo, y que luego el linfocito T pues activa el linfocito B. Y así pues activa el sistema inmune adaptativo. Muy bien. ¿Eso lo entendieron? Sí. La acta procesa, escoge un péptido y lo presenta. ¿Sí? Luego se tiene los receptores TLR, que son los receptores TOL, que lo que hacen es reconocer los PAMs, como puede ser lipopolisacáridos bacterianos o de pronto algún ARN viral. Luego se tienen los receptores de citocinas, que esto lo que van a ayudar es a la activación del macrófago, porque pues cuando hay una infección y se liberan citocinas, a él captar las citocinas va a decir, listo, a mí me está necesitando, me voy a activar y voy a ir al lugar donde está la infección. Luego se tienen las integrinas, que no son receptores, sino que son proteínas que ayudan al macrófago a poder adherirse a los tejidos y también a las células. Entonces ayuda como a la comunicación. Y por último se tienen los receptores Scavenger, que lo que hacen es pueden reconocer todas las moléculas dañadas o células dañadas para poder fagocitar. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? María de los Ángeles. María Quintero. María Los Ángeles. María Acevedo. Muy bien, María. Bueno, ahora como para finalizar vamos a dejar listas las funciones del macrófago. Tenemos macrófagos que se encuentran en nuestros tejidos durante mucho tiempo. Estos macrófagos lo que tienen son funciones reparadoras o reguladoras. Pero también hay macrófagos que responden a la respuesta inmune innata. Estos macrófagos se denominan macrófagos inflamatorios. Y básicamente lo que hacen es, primero, pues también realizan funciones de fagocitosis y también la presentación del antígeno. También se llamaban M1. Bueno, ¿Ustedes vieron que había M1 y M2? No llegaron hasta allá. bueno, en el libro solamente decía, lo llamaban así, Vale. macrófagos. Bueno, básicamente... Entonces, ¿cuál es la principal función? Si yo les pido en el quiz, fagocitosis. ¿cuál es la principal función de un macrófago? ¿Y en dónde? ¿En qué parte del ganglio? En la zona. ¿En la zona qué? ¿En la zona germinal? ¿En dónde? ¿En cuál zona? Había dos zonas. Una donde están los P y otra donde están los D. ¿En B están las moléculas? Sí. En la zona D, que era la mitad del ganglio. Zona T. Muy bien. Qué grande. Gracias. ¿Dónde está Julie? Preguntas de macrófago. Entonces sigo con la siguiente. ¿Esto es basófilo? Sí. Siga basófilo. ¿Quién está? No, ya no. Listo. Sí. Empezamos antes. Ya empezaron a dar sus minutos. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el basófilo, que es un tipo de leucocito granulado que representa menos del 1% de los glóbulos blancos totales en sangre. Hoy ese dato es clave. Es de las células que representan menos del 1% en la sangre. O sea, ustedes haciendo un cuadro hemático solo pueden pillarse en 100 células, uno. ¿Sí? Entonces, o a veces ninguno. Entonces, es bien escaso.
Bueno, en cuanto a su estructura, mide de 10 a 15 micrómetros y tiene un núcleo multilobulado que puede ser de 2 a 3 lóbulos. También en su citoplasma podemos ver que presenta una gran cantidad de gránulos que pueden ser de dos tipos, primarios o basorófilos, que contienen hidrolasas y proteasas que lo que hacen es que sirven para degradar el tejido y pues de esta manera las células inmunitarias migran más rápido hacia la zona de inflamación, o bueno, la zona infectada en general. Y el segundo tipo de gránulos son los gránulos secundarios o específicos que contienen algunos mediadores como la histamina, que es un vasodilatador, y la heparina, que es un tipo de anticoagulante. Bueno, eso sí no puedo dejarlo por pasar, ¿sí? Los gránulos es algo que caracteriza a estos, ¿sí? Entonces, pon aquí gránulos primarios y específicos. ¿Y eso sí sirve o no? ¿Quién tiene un marcador que sirva? Perdóneme, mañana lo compro. Chicos, por favor me anotan los gránulos del basófilo, son muy importantes. Entonces, gránulos primarios, ¿qué tienen? Hidrolasas y proteasas. ¿Qué creen que hace eso? Tiene una acción ¿qué? Enzimática, de romper, de destruir. ¿Qué será lo que destruye? Como la matriz, para poder dar paso a otras células, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Y segundo, ¿cuál es el otro tipo de gránulo? Específico. Que tienen ¿qué? Histamina y heparina. Histamina y heparina. ¿Listo? Ya lo copiaron, gracias. Continúa para no perder tiempo o que otra niña siga. Bueno, la función principal del basófilo va a ser que reacciona ante respuestas alérgicas e inflamatorias. Entonces, cuando el basófilo pues, tiene sus receptores y, por ejemplo, entonces tenemos el receptor, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a colocar que es el receptor, algún receptor y llega a su antígeno. Entonces, esto lo que va a hacer es que el basófilo va a activar y va a secretar ciertas sustancias que son mediadores antiinflamatorios, como la histamina, que es... No, anti no, proinflamatorios, muy diferente, ¿sí? Proinflamatorios, como es la histamina, que es un vasodilatador, que también me va a ayudar en la permeabilidad vascular, y tenemos también la heparina, que es un anticoagulante. ¿Esto para qué? Bueno, como se va a generar una inflamación, pues lo que va a hacer es que va a ayudar a que la sangre, pues los basófilos y las células inmunológicas puedan fluir de manera mejor o más continua para poder llegar a los tejidos inflamados. También tenemos algunas liberaciones de citocinas, como es la interleucina 4 y interleucina 3. Y el basófilo también nos va a ayudar contra inflamaciones provocadas por virus o por parásitos, en el caso sobre todo de los alimentos. Bueno, Disculpa. Entonces tú dijiste al principio que participaba y era muy importante en la respuesta a las alergias. Entonces, ¿cuál será el antígeno y anticuerpo que más lo activa? Entonces, las alergias. Sí, ¿cuál será el antígeno que más activa el basófilo? Bueno. Porque tú dijiste, bueno, que hay cualquier liga. Bueno, ¿Cuál será? es Algo que sea que nos produce alergia, ¿qué sustancia? El polen. Si soy alérgica a la penicilina, ¿sí? Entonces, llegaría esa sustancia, o sea, porque el receptor que tiene es, ¿cuál? A ver, ¿receptor de qué? O sea, de la inmunoglobulina E. Entonces, ¿qué activa un basófilo? El polen unido a una inmunoglobulina E. Y ese complejo, si se sienta en el receptor, hace que el basófilo, ¿qué hace? Se degranula. ¿Y qué libera? ¿Qué hace la histamina? vasodilatador. ¿Qué es vasodilatador? Entonces va a llegar más sangre. Cuando alguien está alérgico, ¿qué es lo primero que a uno le pasa en la nariz? Y se me pone roja. ¿Quién hizo eso?
La histamina. ¿Gracias a quién? Al basófilo. Entonces, ¿dónde están estas células principalmente? Van a estar en las mucosas, en las vías de entrada. ¿Ya? Ese es el más importante de los Así cuando hay basófilos. una defecto que se va a encontrar también ahí por el tipo de disectación. Bueno, otras funciones efectoras es la producción de LDC4, que es leucotrieno C4. Este es un mediador lipídico que lo que va a hacer es activar la inflamación de las vías aéreas en contacto con un alergeno y también ayuda en la vasoconstricción. También tenemos péptidos antimicrobianos que lo que me va a hacer es dañar la pared o la membrana de este patógeno. Pero esos también se liberan. Sí, eso también, del producto de la degranulación. Tenemos los tres, receptores que tienen una relación directa con inmunoglobulinas. Tenemos inmunoglobulina E, C y D. Entonces tenemos FC, es que nosotros teníamos que era FCE, pero ya nos explicaste que era FC éxito, que era la de como... bueno, eso, FCRI, que es receptor con alta afinidad. Se dice F. Ok. Tiene F, C, FC, epsilon, receptor. receptor. Okay. Tiene alta afinidad para inmunoglobulina E, que es esta. Inmunoglobulina E, entonces su ligando va a ser la llegada de ese antígeno a la inmunoglobulina E que va a estar en el receptor. Este lo que va a hacer va a activar la desgranulación y liberación de histamina. También tenemos el FC gamma R, que tiene pues el receptor del antígeno de la inmunoglobulina G. El ligando va a ser IgG más el patógeno. Y me va a activar también pues la proinflamación y liberación de otras citoquinas. Y el último tenemos FC delta R, que ese es el ligando, va a ser, no es muy estudiado, Es pero muy pues, escaso. sí. Pues me va a activar es como la actividad del basófilo o cómo va a ser su respuesta a la llegada de este alérgeno. Y el ligando va a ser IgD más el alérgeno. Sí. Bueno, voy a decir rapidito los receptores porque ya se acaba el tiempo. Bueno, tenemos varios receptores para interleucinas que son quimiosinas. Personalmente voy a decir como en este momento un poco más desglosado, el que me parece más importante, que es el de interleucina 33. Básicamente lo que hace esto es activar la producción de interleucina 4 e interleucina 13, que son dos citoquinas que llegan al linfocito, o sea, pues van como hasta el lugar donde está el linfocito T, en donde lo activan o bueno, hacen que él se diferencie y empiece a decirle al linfocito B que produzca más inmunoglobulina E. O sea, no solamente es como que él llega y saca sus gránulos y dice como que hay que haya inflamación, sino que también ayuda en responder a modular la respuesta inmune, ¿cuál? adaptativa celular. Sí, me parece bastante importante. Súper importante, muy bien. Bueno, aquí hay como ejemplos. Bueno, en este caso también el basófilo tiene receptores del complemento, que pues no lo hemos visto entonces. Pero este es específico para C5A, que trabaja con la quimiotaxis, que es pues para guiarlo al lugar del tejido infectado, y también trabaja en pro a las respuestas inflamatorias. Tenemos que es lipopoyetina estromal, que... Estromal tímica. Pero la función. Esta pues es potenciadora de la inflamación también. Bueno, sí, bueno, El TCLP. va todo por el mismo lado básicamente. Y pues aquí hay como un ejemplo, yo siento que lo más importante para el basófilo de por sí respecto a inmunoglobulinas es la inmunoglobulina E, que es la que trabaja más con inflamación. Entonces aquí hay como dos ejemplos, en este caso hay dos moléculas, una que es una glicoproteína viral que se encuentra en el VIH, se ve que se une aquí como el antígeno que se une a la inmunoglobulina, y tenemos esta que es IPSA, que pues básicamente se encuentra en parásitos como el mintus. Como decía mi compañera, este leucocito trabaja mucho con cosas inflamatorias, así polen, bueno, lo que ustedes ya conocen, y con parásitos específicamente el mintus. Los gusanos redondos, como el asca. Muy bien. Gracias. Es Lady, ¿no es cierto? Sí, Eileen. Y Lady. Muy bien. Claro, basófilo.
¿Dónde estará? Profe, espera. Sigo adelante. Es este. ¿Cuál? Atrás. Este. Sí. Listo. ¿Cómo se van a repartir? Porque abren 3. Buenas tardes. Buenas tardes, silencio. El día de hoy les vamos a presentar una célula del sistema inmunitario del linaje mieloide, conocido como mastocito o célula cebada. Bueno, esta proviene de la médula ósea. ¿Célula qué? Célula cebada, también es conocida. Célula cebada. Pero no viene nada relacionado con el cebo, pero también conocida como célula cebada. Bueno, esta proviene de la médula ósea y transita de manera inmadura por la sangre hasta llegar a los tejidos. Normalmente se encuentra en mucosas, en la piel, en tejido gastrointestinal, etc. o en los pulmones. Y pues es conocida porque tiene un papel fundamental en la respuesta inflamatoria, alérgica y pues en el sistema inmune innato. Entonces, como para no confundirnos, los basófilos están más circulando como en la sangre, ¿sí? Los mastocitos van a estar más en los tejidos porque se parecen en muchas cositas. Entonces, esa es como la gran diferencia. Bueno, con respecto a su estructura, se puede ver que es un poco más ovalado, un poco más circular. Su núcleo es bastante grande, es central, a diferencia del basófilo, que es lobulado. En su interior, en su citoplasma, tiene una gran cantidad de gránulos que contienen prácticamente es lo mismo que es heparina, histamina, citocinas, factores de crecimiento y todo esto que ayudan a la degranulación, que es cuando se activa el mastocito. Tiene un tamaño de aproximadamente 10 a 30 micrómetros y en humanos es de 10 a 20. Y yo cómo lo veo en la sangre, o sea, o en los tejidos, ¿cómo sé que estoy frente a esta célula y qué color es? Es con una tinción aproximadamente azul y sus gránulos se tiñen de otro color, como rojizos. Hablando un poco más de la morfología y de los gránulos, voy a comenzar a hablar sobre la parte que lo conforma. Estos tienen diferentes sustancias como lo son las aminas biogénicas, que son la serotonina, dopamina, pero principalmente la histamina, que ya habíamos mencionado. Anótenme en esas otras. Por favor, al frente de mastocito, alguien anota el resto. No, sí está acá. Histamina, serotonina, dopamina y serotonina. ¿Serotonina qué hace? Todas son las aminas biogénicas, todas ayudan a la permeabilidad vascular, la contracción del músculo liso y también es tóxico para ciertos microorganismos. Además de esas aminas biogénicas, también hay proteoglicanos, como la heparina y el condroitil sulfato, que ellos ayudan al empaquetamiento de los gránulos. Son anticoagulantes y también son tóxicos para microorganismos. La mayoría de las sustancias que están acá son tóxicas para ciertos microorganismos, sobre todo los helmintos. También contiene enzimas como la triptasa y la quimasa, que sirven sobre todo para el remodelado tisular. Entonces ayudan a reconstruir tejidos. ¿Reconstruir? No. Modelar. Bueno. O sea, un pulmón de una persona asmática después de 20 años de asma, ¿cómo creen que está? Todo fibrótico, ¿sí? Entonces, este remodelamiento del tejido lo hicieron el estar permanentemente activadas estas células, ¿sí? De ahí surgen esos cambios del órgano. También está compuesto por factores activadores de plaquetas que lo que producen es activar los neutrófilos y también son quimioatrayentes. Entonces, para que hayan otras células del sistema inmune que no se engañen, no activan las plaquetas. No. Factor activador de plaquetas es como una citoquina que atrae neutrófilos. Sí. Y las citocinas, que son proinflamadoras y también son reguladoras. Proinflamatorias, sí, perdón. Listo. Bueno, yo voy a explicar también, lo más significativo del mastocito son sus gránulos y el proceso que ellos realizan es la degranulación. Esta granulación puede ocurrir inmunológica o no inmunológica. Inmunológica con receptores como el G y no inmunológica
como el C5A y el TLR. Entonces, otra vez, estos son receptores FC, receptores de complemento y receptores TOL, ¿no? Sí, entonces llega, por ejemplo, vamos a hacerlo otra vez con el polen, ya esa sería una activación inmunológica. Entonces llega el polen con el G, se une al receptor y empieza, esa es como la activación del mastocito. Luego, él realiza una cascada de señalizaciones mediante la cual va a empezar a liberar calcio para unirse al tejido. Entonces, él se une al tejido, a la membrana y empieza a liberar los gránulos. Como mi compañero ya explicó, puede liberar toda esa cantidad de componentes y pues una liberación exagerada de todos estos componentes puede generar la anafilaxia, que es una reacción súper complicada. Y o ellos lo pueden hacer de forma directa, liberando todo, o también de forma moderada. Creo que eso sería todo lo de la... O sea, pueden en su activación extrema causar anafilaxia. Anoten ese término, anafilaxia. Bueno, y otra cosa es que se me hizo como curioso que los gránulos tanto como que inducen la inflamación y después ayudan a bajarla. Sí, hasta aquí. Sí. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre los receptores. Como lo pueden ver, hay receptores que dependen de una activación inmunológica y una activación no inmunológica. Esto a qué se debe, por ejemplo, la inmunológica, como ya lo hemos dicho o como ya lo han dicho anteriormente, depende de los anticuerpos adheridos a un antígeno. Entonces tenemos los receptores FC, eosin, Epsilon receptor. Entonces, su ligando es la inmunoglobulina E. Y los FC gamma receptor, que son los de la inmunoglobulina G. Bien, de esto ya hemos hablado antes, entonces voy a pasar a los receptores de activación no inmunológica, como es el PPR-TOL, que como ya saben reconoce los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. También tenemos el receptor CD88, que su ligando es la proteína del factor de complemento C5, que es señalización, por así decirlo. Bien, como pueden ver, también tenemos un receptor que no está ni inmunológico, no inmunológico ni inmunológico, que es el receptor KIT. Este receptor, su ligando es el factor de célula madre, que él lo que va a hacer va a ayudar a la maduración, el crecimiento y la proliferación del mastocito. Como ya lo habían dicho, el mastocito se forma en la médula ósea, pero ella se madura en los tejidos. Entonces, como es el tejido conectivo y como son las mucosas. Y estos receptores son un poco menos probables, son escasos. Más escasos. Listo. ¿Alguien falta? ¿No, no es cierto? Muy bien, ¿preguntas? Entonces, ¿en qué enfermedades participan estos? En las enfermedades alérgicas y graves mayores como anafilaxia, asma, ¿no? Y también detecta parásitos. Y también en la respuesta frente a parásitos de Sí, tipo... es la primera línea de acción frente a parásitos. El miltos. Ya los veremos en parásitos. Vale, gracias. Vino José Balcucho. Sí. Sara Ortiz. Valentina. Juan Ortega. Bert Breiter. Y Valentina Rodríguez. ¿Le faltó alguien? Listo. ¿Quién sigue? Eosinófilo. ¿Cómo era para verlos? Acá, ¿no? ¿Cuál es la de eosinófilo aquí? ¿Dónde están los de eosinófilo? ¿La ven ahí?
No, que eso lo dice Laura. La morfología la digo yo. No, ahí no la. Profe, pueden hablar solo 3, ¿verdad? Del grupo. ¿Todos también? Todos. Desde que se repartan el tiempo. Listo. Bueno, vamos con eosinófilo. Bueno, el eosinófilo es una célula del linaje mieloide, que es decir, que nace en la médula y migra a la sangre. Vamos a tener pues un núcleo bilobulado unido por un puente de cromatina, además de que esta célula tiene pocas mitocondrias debido a su metabolismo rápido, que ayuda a ser más eficaz a la hora de respuestas inflamatorias, como lo veremos ahora en funciones. También tiene una membrana muy flexible que le permite pasar a través de los endotelios para llegar a los lugares donde se necesita o esté como inflamado. Tenemos también gránulos que pueden ser primarios y específicos. Los gránulos primarios son más pequeños y menos abundantes, que van a tener algunas proteínas como la proteasa que ayuda a la desnaturalización de estas. También vamos a tener los gránulos específicos que son más grandes y más abundantes, pero estos van a ayudar a la hora de la respuesta pues, inflamatoria. También los eosinófilos tienen una vida media de 8 a 12 horas en el torrente sanguíneo, pero en los tejidos pueden durar días hasta semanas. ¿Dónde? Tejidos. Los tejidos. Tejidos, semanas. Y en la sangre, 8 a 12 A 8 días. a 12 horas. Horas. También vamos a tener estas estructuras que son vesículas de sombrero, los cuales ayudan a la liberación controlada de los gránulos para que pues, la célula no se estalle. Bueno, entonces dentro de las funciones de los eosinófilos está la defensa contra los parásitos. Entonces ellos son esenciales en la respuesta inmune frente a parásitos como lo son los nemátodos y los tremátodos, y son la principal línea de defensa contra los helmintos y protozoos de gran tamaño que no pueden ser fagocitados. Asimismo, ellos son importantes en la respuesta a enfermedades alérgicas como son pues, la rinitis alérgica, el asma y la dermatitis atópica. Ellos también secretan isoleucina 4, 5 y 13, que pues, promueven la diferenciación de los linfocitos y la producción de la inmunoglobulina E. También actúan como reguladores en la inflamación y pueden participar pues, en la resolución de las inflamaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos no solo, pues, aparte de responder a esa inflamación, sino que también trabajan para la actividad de otros leucocitos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos expresan MHC tipo 2, que es como una cadena de proteínas, dos tipos de cadenas de proteínas diferentes, polipéptidos. Y CD80, lo que les permite pues, presentar antígenos frente a los linfocitos T y también modular pues, la respuesta inmune. También secretan isoleucina 10, que tiene un papel inmunosupresor. Interleuquina. ¿Qué? Isoleucina. Interleuquina 10, tipo 10, que tiene un papel inmunosupresor y ayuda a resolver pues, esas inflamaciones. Y finalmente ellos interactúan con lo que es el mastocito y el basófilo que acaban de pues, comentar para el tema de pues, la respuesta inmune. Bueno, pues como pueden ver, es un tipo de célula que tiene muchos receptores, pero yo les voy a nombrar 4, que son los 4 primeros. Primero, los receptores mediadores de lípidos, pues de este receptor casi no se encontró información, pero lo que pues pudimos leer es que es un receptor que le dice a la célula cuándo puede acelerar o no su metabolismo, cuando va a hacer pues su proceso de defensa. Los receptores químicos atrayentes, pues como lo dice el nombre, son receptores que reciben como respuestas químicas que vienen desde la parte de la infección del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la célula, la parte, digamos, si tú tienes una infección, esta parte, este receptor es el que recibe como esa señal química de que algo está pasando en esa parte del cuerpo. Los receptores de la citoquina, lo que hacen es son un receptor, los receptores de la citoquina son estos receptores especializados como, me olvidó para qué eran los receptores de la citoquina. Reciben señales de las citoquinas. De las ¿Cuáles citoquinas? citoquinas? Por ejemplo, ¿quién activa un neutrófilo? Un eosinófilo.
interleuquina 7, la 5, la 33. ¿sí? Es lo mismo. La de receptor CCR3 era lo que iba a decir, que sirven para las eotaxinas, que estos son como para infecciones en el tracto respiratorio, como el asma. Y pues los receptores FC son receptores que pues lo que hacen es recibir las señales, o sea, lo que hacen es recibir los anticuerpos. Sí. Los receptores FC son los que van a activar la respuesta del eosinófilo. Con el receptor MHC tipo 2, lo que va a hacer es presentar células a los antígenos y van a interactuar con los linfocitos T. Esto es especial para las inflamaciones crónicas. Entonces podríamos decir que un FC se coge el antígeno, lo internaliza, lo procesa, escoge de todo eso que procesó, que lo volvió trizas, escoge uno, el más antigénico o el más inmunógeno, y se lo ensambla a la molécula del HLA y lo presenta. Entonces ahí puede activar algún linfocito, ¿vale? Entonces eso es importante. Los receptores 5-CF ayudan también a regular las inflamaciones y a evitar los daños tisulares. El CD80 es un coestimulador de la activación de los linfocitos T para la respuesta inmune, y CD101 sirve para regular la activación del eosinófilo y reducir inflamaciones. O sea, si uno le dice como que veo ahí, yo diría que hay una serie de receptores que reciben las señales proinflamatorias, que son los de citoquinas, los de limoquinas y los de mediadores de lípidos. Y hay otros que participan en la activación de los linfocitos. Sí, o sea, como que en esas dos grandes funciones se mueven los receptores de esta célula. Como en esas dos grandes, o sea, serán proinflamatorios y pero también modular la respuesta adaptativa. Muy interesante eso, que mira que es algo que hemos visto a través de todas las células. Las células de la inmunidad innata son muy importantes porque ellas están pintándole un escenario específico a la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Es diferente que yo como linfocito T y B esté en un contexto de aumento de proteína C reactiva, interleuquina 2, a que esté en un ambiente de histamina, interleuquina 33, interleuquina 5, C5A, o sea, ese es otro contexto. Entonces yo el linfocito respondo de una manera cuando estoy en este ambiente que cuando estoy en este ambiente. ¿Eso qué significa? Que la inmunidad innata modula a la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? O sea, que no es solamente como una activación o una acción ahí nomás en el momento de la infección, sino va más allá, modula y regula el tipo de respuesta inmune adaptativa. Esa es la gran conclusión de las células del sistema inmune innato. ¿Sí? Bueno, tenemos los últimos tres receptores. Tenemos los receptores de patrones de reconocimiento. Aquí se incluyen pues, los receptores tipo TOL que activan, detectan los patógenos y activan esta respuesta inmune. Los tipo TOL son los para virus y bacterias. También tenemos los tipo NOD, que es para la reparación del daño celular. Y tenemos también... los NOD son unos que vamos a ver muy especial, ellos van a estar intracelular. También tenemos los receptores de lectina tipo C, que son específicamente para los hongos. Ahora tenemos los receptores de adhesión, que como su nombre lo dice, estos receptores hacen que la célula se adhiera al tejido endotelial y estos pueden atravesar los vasos sanguíneos y llegar así pues al sitio de la inflamación. Y por último tenemos el CRTH2, que es un receptor clave en la inflamación, ya que es el que la regula. Este se une con la prostaglandina D2, que hace que la migración de los eosinófilos hacia los tejidos hace que cuando lleguen a los tejidos se regule esa inflamación, no que siempre esté como inflamado, sino que hace que no se inflame tanto. Esto es como terapéutico para el asma y enfermedades de rinitis alérgica y de la respiración. ¿Dónde encontraste eso?
o sea, que actúan como reguladores. Sí, actúan como reguladores. Bueno, o sea, ahí yo tengo mis prevenciones y es porque, a ver, yo estudio cardiopatía chegásica crónica y analizando los tejidos del corazón, he visto un gran patrón proinflamatorio, hay muchísimo mononuclear, y algo que me llama mucho la atención y que todavía no lo he resuelto es por qué hay tanto eosinófilo ahí. O sea, yo veo eosinófilos en los cardiomocitos del corazón de los enfermos con Chagas, ¿sí? No está el parásito, pero sí hay eosinófilos. Entonces, bueno, pues no creo que estén disminuyendo la... No la disminuyen, sino que hacen que no se inflame tanto el tejido. Por eso, ahí lo tenemos que negociar, porque la verdad, después hablamos de dónde sacaste eso, sí, para mirar el contexto. Pero usualmente lo que yo veo es que los que regulan la inflamación son ¿esto algún momento libera interleuquina 10? ¿Quién liberaba interleuquina 10? Ahorita lo dijeron, el mastocito en un segundo momento, a menos de que haga eso, ¿sí? Como en una forma tardía, empieza a producir cosas reguladoras, ¿sí? Pero eso yo no lo he visto, pero habría que mirar de dónde sacaste esa información. Bueno, muchas gracias. Vinieron, ¿quién es Paula Aguirre? María Paula Vizcano, Isabela, Isabel y Angélica. Listo, niñas. Bueno, ¿sigue quién? ¿Quién sigue? ¿Dónde están las dendríticas acá? Esa. Dendríticas. Uy, se ve pequeño, pero bueno. Creo que la puedes agrandar, creo que. ¿Y dónde está la inmadura? Ahí está. Es la primera que sale. Yo que las he visto y los cultivos son totalmente redondas. Sí, pero así Esa está en la no imagen. es correcta. Bueno, buenos días. No tardes, vamos a hablarles de las células dendríticas. Entonces, pues en primer lugar les voy a hablar del origen. Pues el origen viene de las células madre hematopoyéticas de la médula ósea y tienen un linaje mieloide. Sin embargo, hay unas pocas pues, que tienen un linaje linfoide. Como dijo la profe, estas se dividen en dos etapas de maduración, que son la inmadura y la madura, pues que ya vamos a explicar más adelante. Y tienen una estructura pues de prolongaciones en la membrana, citoplasmáticas. Esto es como, de acuerdo, gracias a esto es que se le da su nombre, porque como que fueron las primeras en descubrirse, entonces pensaban que eran como parecidas a las dendritas de las células nerviosas, entonces por eso se le puso ese nombre, es dato curioso, ¿no? Entonces, bueno, estas tienen una función muy específica que nombrábamos ayer, que era ser presentadoras de antígenos. ¿Sí? Y pues en su interior, bueno, tienen los receptores que ya también les vamos a explicar, y también tiene algo específico, es un fagosoma, porque es una de las maneras como atrapan los antígenos, las invaduras. Estos son por medio de fagocitosis, pinocitosis o endocitosis por receptores. Por último, ya para terminar, mi parte, estas se dividen en tres diferentes tipos, por así decirlo, dependiendo de pues, su función, y pueden ser Langerhans, no sé si lo dije bien, ¿qué pena? No, lo dijo mal. Bueno, Langerhans. La intersticial, derivadas de intersticial, otra derivada de monocitos y derivada de plasmatocitoides. Perdón, plasmocitoides. Ahora vamos a explicar como tal cuál es el proceso de maduración que realiza la célula dendrítica para
precisamente presentar antígenos. Y es que una de las características que ya mencionó la compañera es que la célula dendrítica inmadura no tiene esa capacidad de presentar antígenos porque carece del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ¿qué tiene en su estructura? En su periferia. ¿Qué tiene que pasar en nuestro cuerpo para que como tal la célula dendrítica madure? En un inicio, la célula dendrítica inmadura tiene receptores de quimiosinas y de adhesión, que son estos que se conocen como CCR. Hay 1, 2, 5 y 6. Y también tiene el receptor STOL y otro receptor que se llama DEC205, que se encarga también de ese procesamiento. Entonces, toca imaginar que cuando encontramos un patrón asociado a patógenos, está pasando algo en la célula dendrítica que es un procesamiento de este PAMP. Entonces, cuando la célula dendrítica fagocita el PAMP o fagocita una parte de este, va a ocurrir un proceso de precisamente procesarlo, como hacerle unas modificaciones, y aquí es donde presenta este complejo mayor de histocompatibilidad. Luego se lo coloca en el borde como si fuera la antenita que va a ir a presentar el linfocito T. Ya en el linfocito T, también aparte de los cambios, es que ya generando esto, también provoca otro tipo de receptores que son receptores coestimuladores que van a ayudar a activar el linfocito T. Y es que algo importante, y es que de pronto no se ve acá, y es que ese tipo de unión no es del todo como en la realidad. O sea, precisamente la célula dendrítica tiene esas prolongaciones porque a su alrededor se van a conectar varios linfocitos T de esta forma. O sea, no ocurre solamente hacia un lado, por eso es que tiene como esas extremidades. Esa es la explicación. Ajá, para alcanzar la mayor cantidad de linfocitos T que pueda. Por eso es una célula presentadora muy eficiente. Recuerde que después de que procesa aquí el antígeno, es más o menos como destruirlo, como decía José, destruirlo, escoger el mejor péptido, el más inmunógeno, montarlo en la molécula de HLA y transportar ese complejo hasta la periferia y presentarlo. Pero él lo presenta mucho. ¿Y qué hizo que inmadura no presenta el HLA como lo dice el compañero? Es cuando recibe todas estas señales que entonces él empieza como a saber que tiene que cargar el antígeno y presentarlo aquí afuera, ¿sí? Eso. Pero lo bueno es que presenta muchas moléculas para que muchas células puedan ir. Recuerden que es un repertorio y que cada uno tiene que pasar como probando si el receptor combina. Entonces, por eso es tan espectacularmente excelente presentadora de antígeno, ¿sí? Porque el macrófago no hace eso. El macrófago tiene 3 moleculitas y ya, en cambio estas prestan muchas. Algo importante que no mencioné es que al momento de activarse con el receptor TOL se induce la producción de otro receptor que es el CCR7. Este es el que básicamente le guía el camino al ganglio linfático para presentarle que lo va a hacer mi compañero. Algo importante a recalcar sobre las células dendríticas cuando maduran es que estas pierden casi totalmente su capacidad de fagocitosis, pilocitosis y endocitosis, y empiezan es más bien una gran expresión de los complejos de histocompatibilidad tipo 2. Algo importante a recalcar es que el complejo de histocompatibilidad tipo 2 solo se encuentra en células especializadas en presentación de antígenos. Muy bien. Bueno, ya les explico lo de CCR7 que ayuda a la célula dendrítica a llegar a los ganglios linfáticos. Y otra cosa a recalcar es que también empieza a desarrollar otro receptor llamado B7. Este receptor básicamente lo que hace es un coestimulador. Va a ayudar a la célula dendrítica a activar más fácilmente aquellos linfocitos T vírgenes. Y aquí lo vemos. Aquí Miren, está, sí. Aquí está el linfocito y aquí está la dendrítica. ¿Qué es esto? Eso es el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Muy bien. ¿Qué es lo rojo? Es el antígeno. Se está presentando aquí. ¿Qué es lo verde? Entonces, hay una primera señal y una segunda señal. Aquí falta el CD28, que es la otra señal. Sí. Entonces, esos 3 son los que, si se dan los 3, se activa efectivamente ese linfocito T. ¿Y este linfocito T qué es? Virgen. Sí. ¿El que salió de dónde? Del timo, el que logró pasar microbiología, el que se graduó, pero que es virgen, porque no ha conocido
antígeno alguno. Entonces, ahí es el punto clave. ¿Y esto dónde está sucediendo? En la zona ¿De dónde? del ganglio linfático. Del ganglio linfático. ¿Ve por qué era importante estudiar ganglio así como tal? Listo, muy bien. ¿Algo más? Explicar qué es lo que es CD28, que es pues, el receptor que tienen las células T para unirse a B7, aquí lo podemos observar, cómo está uniendo, y las células ICAM1, 2 y CD58, que son moléculas de adhesión que le ayudan a pegarse mejor al linfocito T, como que venga, no se mueva, quede quieto, lo ayuda a adherirse. Entonces, una cosa es la célula dendrítica inmadura y otra cosa muy diferente, la madura. Tienen que estudiar ambas porque puedo preguntar una de las dos, ¿sí? Los receptores en su posición inmadura y los receptores en su posición madura. Esto, algo ya para acabar, es que la célula dendrítica suele vivir de unos días a 2 semanas cuando se encuentra en tejidos periféricos. Ya cuando se activa, se reduce este tiempo y como para de verdad dar un dato como certero, en cultivos in vitro generalmente duran entre 5 y 10 días. Dígame a mí. Sí, tenerlas vivas una semana es lo que yo máximo puedo cultivar. Muy bien, quedó claro, la dendrítica es mi célula preferida. Cualquier cosa nos preguntan después. O sea que fijo sale. Bueno, muy bien. ¿Quiénes vinieron? María José Pérez, José, Natalia Contreras, ¿todos participaron? Andrea, Sebastián Hernández y Gabriela Vasco. Un muy buen grupo, chévere. ¿Sigue quién? Ay, fibroblasto. ¿Cuál es fibroblasto aquí? ¿Este? Sí. ¿Ese? Sí, claro. Aunque hay otra foto para explicar mejor la morfología. Sí, claro. ¿Esa misma? La primera que yo... Sí, yo la vi, pero la primerita. Ahí está. Para explicar la morfología. Bueno, fibroblasto. Hans. Listo, empezamos. Listo, pues primero una pequeña introducción al fibroblasto. Ay, duro. Los fibroblastos son células especializadas del tejido conectivo propias de este, ya que nacen, mueren en este y se desarrollan y todo eso. Sin embargo, también pueden emigrar en caso de que haya, por ejemplo, una señal de un daño o algo así. Los fibroblastos se encargan de la producción y la reparación de la matriz extracelular. Y a ver, ¿de qué se encargan? ¿De dónde? Matriz extracelular. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué es el tejido conjuntivo? ¿Ya lo vieron en histología? No. ¿Tienen una idea? ¿O se... Por el nombre como se encarga de... ¿Ese tipo de tejido conectivo? ¿Dónde lo encontramos? Ajá. En los tendones, también en las capas capsulares de los órganos, o sea, como rodeando, como dando el sostén a los órganos, ¿sí? Listo, entonces ahí eso no es solo matriz, ahí hay unas celulitas que se llaman fibroblastos. ¿Y quién iba a pensar que eso tenía actividad inmune? ¿No les parece raro? Y eso hace poquito se descubrió que realmente la matriz tiene actividad inmunológica y es debido al fibroblasto. Bueno, entonces los fibroblastos son un componente esencial pues, del tejido conectivo. ¿Dónde se originan? Pues se originan a partir de unas células mesenquimatosas, que son pues unas células madre que se originan en el mesenquima del embrión. Y pues a partir de ahí se desarrollan a lo largo de la vida en respuesta a señales del entorno celular. Bueno, en cuanto a su estructura, pues este tiene como una forma estrellada. En su núcleo se puede ver abundante cromatina laxa. Esto indica una alta actividad transcripcional.
Es rico en su citoplasma, en retículo endoplasmático rugoso y en aparato de Golgi. Tiene un citoesqueleto dinámico que le permite migrar a lugares donde, por ejemplo, hubo daño tisular. Eso pues en cuanto a su estructura. Bueno, en cuanto a sus funciones, tiene dos funciones principales, una función estructural y una función inmunitaria. Estructural en cuanto se encarga de producir colágeno y otros componentes de la matriz extracelular que nos van a ayudar en la cicatrización y procesos como la fibrosis. Y la inmunitaria se refiere a que él está encargado de regular la respuesta ante la inflamación y al mismo tiempo de interaccionar con los macrófagos cuando hay daño tisular. También está encargado de la reparación tisular. Entonces, ¿cómo hace esto? Él tiene una relación muy cercana con los macrófagos, ya que cuando hay un daño, ellos llegan a la zona, los fibroblastos, y se van a activar sus receptores, y ahorita pues mis compañeros encargados de esa parte los mencionan, pero ellos activan sus receptores. Ahí se van a liberar citoquinas proinflamatorias y van a llamar a los macrófagos. En lo que nosotros investigamos decía que había macrófagos M1, que eran los activos, y M2, que eran los reparadores. Entonces los M1 se van a encargar de hacer que, bueno, ahí decía que hay algo que se llama FGT, que son factores de crecimiento transformadores, en los cuales el fibroblasto va a encargarse de producir colágeno. Luego los M2, los macrófagos reparadores, van a hacer que ellos se puedan diferenciar en miofibroblastos y ellos van a empezar con el proceso de cicatrización o de fibrosis. Para aclarar el término, la fibrosis es un proceso patológico en el cual cuando hay bastante estrés mecánico y una inflamación crónica, esto quiere decir que se activan bastante los fibroblastos y los miofibroblastos, en lo que se diferencia. El tejido va a generar una acumulación excesiva de matriz extracelular y va a hacer que el tejido pierda su capacidad regenerativa. Entonces esa es la fibrosis y desde eso se encarga el fibroblasto. ¿No le interesaría entrar en mi grupo? Es que estoy trabajando con fibroblasto. Queremos modular el fibroblasto para que haya fibrosis, pero buena, en cardiomopatía chagásica y no mala. Sí, o sea, ellos ahí en el Chagas, los fibroblastos están como loquillos. Ellos están diciendo, ay, aquí hay algo, vamos a reparar. Hay una herida, claro, se daña el músculo, vamos a reparar, pero lo hacen de manera mal adaptive, se llama en inglés el término. Entonces, encontrar de cómo poderlos regular para que ellos cojan el rumbo de la buena cicatrización, de una cicatrización que pueda mejorar, que no dañe el órgano y que el órgano no pierda su forma, sino que siga bombeando sangre, sí, o sea, como que se repare de una manera sana, no como una cicatriz que deje pérdida de tejido y pérdida de funcionalidad. Este es un campo de investigación espectacular porque poder modular y entender la función de estas células nos permitiría de pronto poder modular todos los problemas que se generan de las inflamaciones crónicas. Súper chévere. Propio también pues para complementarlo de ¿Sí? es que el fibroblasto tiene sus funciones, depende de, digamos, dónde se encuentra. Digamos, hay bastantes tipos de fibroblastos y estos cambian su función, depende de dónde se encuentre, según el NCBI. Hay en los pulmones, en los intestinos y en la piel. Los más conocidos son los de la piel por su función de cicatrización. Por ejemplo, los más externos están encargados de de los folículos pilosos y la cicatrización, la repitelización, y los más internos de la membrana externa celular. Bueno, ¿receptores? No. Bueno, como dijo mi compañera, estas células se pueden diferenciar en diferentes tipos. En primer lugar tenemos los miofibroblastos, que son células que expresan alfa-actina del músculo liso, lo que le confiere capacidad contractil. Y bueno, esta diferenciación en miofibroblastos ocurre siendo inducidos por factor de crecimiento transformante beta e interleucina 1 beta. Y bien, estos miofibroblastos participan en la cicatrización, pero su actividad prolongada puede provocar fibrosis. En segundo lugar tenemos los fibroblastos sinoviales activados.
que, por ejemplo, en la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, estos secretan interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, quienes promueven inflamación y daño articular. También tenemos en tercer lugar fibroblastos asociados al cáncer, quienes facilitan la evasión inmune del tumor mediante la secreción de factor de crecimiento transformante beta y prostaglandinas E2. Finalmente también tenemos fibroblastos inmunomoduladores, que pueden ser proinflamatorios o inmunosupresores, reclutando o regulando el linfocitos T. A este conjunto de diferenciaciones se le llama plasticidad fenotípica y es una de las características del fibroblasto. Otra idea que tenemos es coger fibroblastos como inmaduros y con muchas citoquinas empezar a ver cómo lo genera el fenotipo modular. Bueno, esos son Receptores. algunos receptores. Entonces, bueno, como les había dicho, los receptores cambian según dónde se encuentra el fibroblasto. Por ejemplo, hay uno acá, no recuerdo, creo que es el IL-1 beta, que él hace una reacción proinflamatoria, pero en el intestino lo que hace es segregar mucosa. Entonces tenemos acá algunos receptores que provocan respuestas inmunitarias que ayudan a la homeostasis, la activación inmunitaria y la inmunosupresión. Estos expresan PRRs funcionales que van a activar moléculas efectoras. Aquí hay algunas como las antimicrobianas, los péptidos antimicrobianos, las proinflamatorias, citocinas proinflamatorias y mediadores inmunosupresores. O sea, veo que tiene receptores de muchas citoquinas. Sí. Entonces, todos estos son citoquinas. Sí, todos estos. Entonces, no se las tienen que aprender todas, simplemente diferentes receptores de citoquinas y necesario. Y veo que son las citocinas más malosas. TNF, que es el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 17, el interferón gamma, o sea, son todas las de alerta, ¿sí? Entonces, tiene esos receptores. ¿Y acá qué tiene? Sí, se lo explica. Son los receptores TOL, tipo TOL. Bueno, pero aquí pues estaba pensando en hablar del IL-1 beta y el IL-1/6, que son receptores de interleucina que modulan la inflamación y activan funciones paracrinas y autocrinas. Y el TNF-alfa, que fue lo que hizo la profe, que son receptores de factores de necrosis tumoral que activan las respuestas inflamatorias y regulan la inflamación por la interacción con los macrófagos, como lo dijo Yeli, y otras células inmunitarias. Bueno, una vez explicando los receptores tipo TOL, los cuales se encargan de detectar patógenos y activar el sistema inmune innato. Estos se pueden dividir por dos, que son los primeros los que detectan proteínas específicas y lípidos, como podría ser el TLR4, que identifica los polisacáridos de las bacterias gram negativas, y el TLR2, que detecta el peptidoglucano de las gram positivas. Por otro lado, tenemos los receptores que detectan ácidos nucleicos, como tenemos el TLR9, el cual se encarga de detectar el ARN de doble cadena de los virus, y ese es el TLR3, que se encarga. Tenemos en general que tiene receptores TOL que señaliza, porque va a haber una clase especial de TOL. Bueno, gracias. Muy bien.